101 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Finalmente llegó el momento de la transmisión del sistema. Esta vez no hubo cuenta atrás. En un instante, el sistema comenzó la transmisión, apresurada y frenética, como si fuera a renacer. Chushin fue zarandeada por el flujo espaciotemporal distorsionado, y la somnolencia la venció. Parece que, todos los asuntos deberían estar, más o menos resueltos, ¿no? El sello de la radiancia era estable. Compuesto por los soñadores, los recipientes, el corazón del vacío y la magia del abismo, el sello era impenetrable. Para escapar, el dios del vacío tendría que venir personalmente a rescatar a la radiance. Es normal que un dios de los sueños sueñe despierto, ¿no? Ayounest, reconstruida tras el primer brote de plaga, también prosperaba. El gusano había masacrado hacía tiempo a toda la nobleza. Los funcionarios de Ayounest eran bastante capaces. Si bien no del todo incorruptibles, sentían un profundo respeto por el gusano, lo que les impedía cualquier golpe de estado o suceso similar. Las naves ahora vagaban por todo Ayounest. El gusano también había conectado servicios básicos como agua, electricidad y red al abismo, y su relación con el gusano se había suavizado un poco. Antes, cuando veían al gusano, extendían tentáculos del vacío desde sus dos grandes fosas nasales, les daban forma y le mostraban dos dedos medios. Ahora, solo lo maldecían con un cartel justo delante de su cara. Le preocupaba que el gusano, por culpa, accediera a todas las peticiones de los receptáculos, malcriándolos. ¿Qué harían entonces? La idea de regresar y ver un montón de vasijas de fuego fantasmales, humeantes y con cabello amarillo, diciéndole al gusano: viejo, escupe algo de Geo, hizo que su visión se oscureciera. Así pues, le dijo al gusano que si regresaba y encontraba algún comportamiento ilegal o inmoral entre los barcos, lo haría responsable en primer lugar. Ornette, esa niña, la había ignorado desde aquel día. Ni siquiera había tenido la oportunidad de dirigirle unas palabras a su amado. Aunque el gusano había explotado perversamente su rasgo racial de necesitar un ser superior para compañía y crecimiento, su conciencia, cada vez más débil, debería asegurarle que cuidara bien de Ornette. La única persona que debía preocuparle era ella misma. No sabía cómo resolver el conflicto entre su alma y su cuerpo. En un principio había querido cortarse la garganta, pero el gusano la detuvo a tiempo. Eso debería ser todo, ¿verdad? Cerró los ojos, dejando que el tiempo la llevara hacia un futuro desconocido. El gusano cogió su teléfono, respiró hondo y marcó. Chushin, tengo algo que decirte. Bip bip, el usuario al que intenta contactar está fuera de nuestra área de cobertura. Ya se ha ido. El gusano colgó el teléfono. Puesto que ella se marchó tan pronto, entonces no se le debería culpar por seguir adelante con el plan sin consultarla. Bueno, admitió que en realidad nunca tuvo la intención de que ella supiera de este plan. Sin duda se volvería loca al enterarse a su regreso, así que era mejor que se enfureciera un poco más tarde. Cerró los ojos y una voz en su interior le dijo: ¿para qué buscar problemas? ¿Acaso no la estabas usando desde el principio? La situación actual es muy satisfactoria. Ayounest puede ser eterno, y Deebnest ya está a tu alcance. Incluso podrás compensar poco a poco a los hijos que tienes, disfrutando de la felicidad familiar. Con solo sacrificarla a ella, todos los problemas se resolverán. Piensa en tu Ayounest, en tus soñadores, en tus hijos, ¿podrías soportar perderlos? Lo que le debes puede ser compensado a través de los recipientes, no soy solo yo, todos le debemos algo. El gusano abrió los ojos. El rápido desarrollo de Ayounest se debió a ella. Las tejedoras de Deebnest fueron rescatadas por ella de la ciudad hiladora. Cumplió con los deberes maternales de Hera. Le dio a Monomon un mundo que nunca había visto. Ayudó a Lurien a establecer un sistema de alcantarillado más robusto. Los recipientes fueron sacados de la nada por ella. El recipiente puro también evitó un destino terrible gracias a ella. E incluso su propia vida no sería suficiente para pagarle. Todos estarían dispuestos a sacrificarse para salvarla. Viejo chocho, pásame algo de Geo. El primer día después de la partida de Chushin, Ornette e innumerables vasijas se plantaron ante Worm, sosteniendo carteles. Worm se tapó la cara con la mano. Chushin era realmente evidente.
En silencio, sacó su teléfono y lanzó un hechizo de proyección. El rostro de Chu Xin apareció en la pantalla. Si Worm te está mostrando este vídeo, significa que has empezado a descontrolarte. Si regreso y encuentro a alguno de ustedes ocioso, infringiendo la ley, comportándose de forma indecente o actuando en contra de la moral pública, y lo arrojaré al reino de los sueños durante un año, y con la misma intensidad de entrenamiento que yo. Los recipientes se aquietaron y Gusano retiró el hechizo en silencio. Tú eres un matón, un zorro que se aprovecha de la fuerza de un tigre, estás abusando de tu poder, y Ornette estaba tan enfadada que rebotaba sobre las cabezas de los vasos. Solo queremos algo de dinero para nuestros gastos, dijo la embarcación número 222 con rectitud, levantando su cartel. Worm reprodujo el siguiente vídeo en silencio. La idea de volver y encontrarme con un montón de vasijas de fuego fantasmal, con el pelo rubio, fumando y diciéndole a Gusano: viejo chocho, dame algo de geo, me da un infarto. Vigílalos bien por mí. Si vuelvo y encuentro alguna vasija delincuente, te aplasto al instante. ¿Y qué importa? De todas formas, la que va a salir derrotada eres tú, dijo Besel 250, alzando su cartel. No tengo otro significado, pura malicia. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? La boca de Worm se torció de ira. He venido a verte por algo serio. Que quede claro desde el principio. El destino de Ayounes no tiene nada que ver con nosotros, no nos atreveríamos ahí. Chu Xin se está muriendo. Las naves guardaron silencio y luego avanzaron en masa. La nave 1 tiró de la túnica de Gusano, escribiendo frenéticamente. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Estaba bien antes de irse y... Nos estás mintiendo. El fluido del vacío de la nave 520 se desbordó, su rostro era tan feroz que parecía que mataría a Worm al segundo siguiente. Los ojos de Ornette se llenaron de lágrimas. Mientes. Tú y ella sois unos grandes mentirosos. Gusano les contó la situación de Chu Xin, y todos guardaron silencio. Finalmente, el recipiente 1 habló. ¿Nos cuentas esto porque quieres que hagamos algo? El aguijón onírico tiene la capacidad de ver recuerdos del pasado. Quiero ver tus recuerdos, dijo Gusano, sacando el aguijón onírico. Chu Xin se deshizo de su cuerpo en el abismo. Quiero ver qué sucedió exactamente entonces. Miren la mía, escribió el recipiente 1, fui el primer recipiente en tener voluntad propia, y siempre estuve con ella. La calidez iluminada por una luz pálida, el miedo a ser empujada al abismo, la desesperación de ser engullida por el vacío y no se podía ver nada, no se podía oír nada, no se podía decir nada, y esa mano cálida la sacó del abismo, y desde entonces, la luz y la oscuridad fueron insignificantes. El rugido de la radiación, la respuesta del abismo, los recipientes comenzaron a ascender, para luego caer. No sentían miedo, ejecutando mecánicamente el instinto de eliminar la luz. Fueron destrozados, hechos pedazos, partidos por la mitad, y esta trágica escena le partió el corazón a Worm, pero no tenía tiempo para recrearse en sus emociones. Tenía que encontrar a Chu Xin inmediatamente. Vio a Chu Xin llorando mientras resucitaba un receptáculo tras otro. Le sorprendió descubrir que la corrosión del vacío no le hacía efecto. Era extraño, si la plaga de la radiación la habría dañado claramente, ¿por qué el vacío era ineficaz? Tomó nota de esto. Vio a Chu Xin maldiciendo el maldito sistema. Sabía que debía ser el momento de la teletransportación y que solo quedaba una hora, lo que hacía imposible resucitar a todos los receptáculos. Su velocidad aumentaba cada vez más, pero era solo una gota en el océano. Una luz distorsionada parpadeó, y su cuerpo se vislumbró tenuemente en su interior. Una gota de lágrimas involuntarias se mezcló con el fluido del vacío y cayó sobre la delicada flor que llevaba prendida a la cintura. Aquella delicada flor se meció, estallando en una asombrosa luz blanca. Se inclinó hacia adelante, concentrándose intensamente en ese momento crítico. Él lo sintió, una fluctuación que se originaba en su cuerpo pero diferente, que recurría al poder de su alma para la teletransportación. Pero el aura que emanaba de la delicada flor era aún más aterradora. No solo suprimía por completo el poder de la teletransportación, sino que también destruía tanto el cuerpo como el sistema. Esto era y su propia voluntad. Gusano lo entendió. Así que así era. La delicada flor en sí no tenía una fuerza poderosa, pero podía evocar la voluntad del alma. El pensamiento de Chu Xin de no querer irse estimuló la delicada flor, y esto ayudó a Chu Xin a romper el confinamiento del alma en su cuerpo.
En ese caso, Chu Xin ya debería haber resuelto el problema de su cuerpo y haberse convertido en un alma errante. ¿Por qué ahora? Ah, lo entendía, era ese cobarde. G. Estaba condenada. Gusano observó al recipiente que les habló a los demás recipientes sobre la existencia de la puerta de la sangre vital en el abismo, con una expresión extraña. Este recipiente, si Chu Xin y él tenían razón, entonces este debe ser el recipiente predestinado. Vio un destello de luz azul en los ojos de aquella nave y de repente le resultó difícil mantener la compostura. El dios de la sangre vital demostró una perspicacia asombrosa al elegir al futuro dios del vacío de un solo golpe. Tras el futuro avance ante receptáculo, ni siquiera podía imaginar qué destino sería peor, el del dios de la sangre vital o el de la radiación. Podrías haber influido en cualquiera, pero influiste en él. Observó cómo los recipientes transportaban colectivamente a Chu Xin hacia la puerta de la sangre vital. Su cuerpo, envuelto en sangre vital, se reparaba y sanaba, como si se le aplicara un nuevo sello, estabilizándose gradualmente. El recuerdo se desvaneció. Worm se levantó del suelo con una sonrisa siniestra en el rostro mientras miraba la puerta de la sangre vital. Encontré al tipo que lastimó a Chu Xin. Este sujeto se esconde muy bien. El dios de la sangre vital, aún conmocionado, se escondía en el reino de los sueños, temblando. Sabía que este trabajo no sería fácil. Originalmente, yacía cómodamente en el abismo, charlando con sus seguidores a través de los sueños cada día. Aunque un poco asfixiante, al menos no sería derrotada por esa loca, la Radiance. Hasta que un día, un tipo poderoso entró en el abismo, lo derrotó, le otorgó un poder extraño y lo obligó a evitar la muerte de alguien. ¿Qué podía hacer? Solo podía colocar en secreto unos capullos de sangre vital a modo de ojos para observar a ese humano. Ya había sido agotador rescatar a esa humana del borde de la muerte. Tras otorgarle finalmente un cuerpo casi inmortal, simplemente se había retirado a dormir durante unos años. Entonces, al abrir los ojos, vio al infame gusano de pie frente a él con una sonrisa siniestra, sosteniendo una motosierra. Volvió a ser destrozada. Esto le hizo preguntarse qué fallaba en este mundo. Al fin y al cabo, era un dios, y sin embargo, o bien era derrotado o amenazado. Afortunadamente, su capacidad de escapar era indiscutible. Al menos Worm, uno de los pocos dioses no expertos en sueños, no pudo atraparlo. Y mientras siguiera escapando, nadie podría volver a encontrarlo. Se quedó cómodamente tumbado en el reino de los sueños y empezó a roncar. Ah, la vida es bella. Corrió bastante rápido. Worm estaba cubierto de la sangre salpicada del dios de la sangre vital, e incluso la motosierra que tenía en la mano goteaba un viscoso líquido azul. Pero yo solía ser mago, creo, no importa, después de que me arrancaran las alas, mi poder mágico disminuyó significativamente, así que una motosierra es mejor. Worm pensó por un momento. Debe ser la constante violencia de Chu Xin la que me ha influenciado. Todo debe ser culpa suya. Pero no atraparlo es problemático. Este tipo es muy bueno escondiéndose. Sacaré aún para que me ayude a encontrarlo más tarde. Una vez que averigüe qué le pasa, ejecutaré el plan. Solo hay una oportunidad, así que debe ser infalible. Primero, iré a llevar a Ornek de vuelta al Palacio Blanco. Me pregunto si esta niña estará dispuesta a venir conmigo. Worm murmuró algo, se dio la vuelta y se quedó paralizado. Varias embarcaciones se agacharon detrás de él, portando cámaras. Bajo el abismo. Los recipientes se quedaron mirando la gran pantalla, observando la expresión de asombro de Gusano después de haber golpeado violentamente al dios de la sangre vital, y estallaron en risas abisales. El número 1 intentó frenéticamente tapar los ojos de Ornette. Los niños no deberían ver esto, pero Ornette lo miró con expresión de agravio, frotándose contra él en sus brazos. Número 1, eres el mejor, por favor. Mua. Ornette besó a número 1 en la mejilla. El número 1 se rindió en el acto. Se sintió tan cobarde. Gusano regresó al fondo del abismo con semblante sombrío. Respiró hondo y le dijo a Avispa. Chu Xin me pidió que te llevara. De acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te molesta que vaya? Ornette se cruzó de brazos. Feliz, por supuesto feliz, dijo Worm, dando un suspiro de alivio. Ornette hizo un puchero. En realidad, ya tenía planeado ir. No había aceptado antes simplemente porque Chu Xin se iba.
Pensó que si se enfadaba, Chu Xin la convencería y no se iría. Pero este tipo malo no logró convencerla y no se quedó. HMPHM, me voy al Palacio Blanco inmediatamente, luego te olvidaré inmediatamente, y cuando nos volvamos a encontrar, fingiré no conocerte, haciéndote arrepentirte, HMPH, no te echaré de menos en absoluto. Oscuridad, truenos, fuertes lluvias. Una criatura de color marrón dorado, envuelta de pies a cabeza, se arrodilló tristemente ante dos cadáveres colosales, haciendo repetidas reverencias. Dios del trueno, Dios de la lluvia. ¿Por qué habéis abandonado a vuestros siervos? ¿Por qué habéis dejado que nuestros corazones sufran solos? ¿Qué otro Dios puede salvarnos de tan miserable silencio? No hubo respuesta. Sus dioses ya estaban muertos. Abandonaremos nuestros hogares. ¿Qué Dios puede salvar nuestros corazones muertos? La figura de tez dorada se puso de pie lentamente. Eran buscadores de dioses. Sus dioses lo eran todo para ellos. A sus ojos, incluso la vida era insignificante comparada con sus dioses. Para facilitar la búsqueda de los dioses, incluso consolidaron todo su poder y sus pensamientos. Ahora, un solo buscador de dioses era toda una tribu. El buscador de dioses alzó un afinador de dioses de color marrón dorado, rezando con devoción. Sintonizador, guíanos. Río abajo está la tierra de los dioses. El buscador de dioses se metió fanáticamente en un capullo, rodó hacia el río y comenzó a dejarse llevar por la corriente. Worm cumplió con sus deberes oficiales con un suspiro melancólico, dejando finalmente la pluma. No quería trabajar, no importaba, dejaría el resto en manos de Monomon y los demás. Iría a ver a su recipiente puro y, ya que estaba allí, lucharía contra Radiance para estirar las extremidades. El dios de la sangre vital llevaba desaparecido varios años. Que cada día se relajaba, había sido obligado por él a buscarlo incansablemente, y muchas hojas de la senda verde se habían vuelto amarillas, pero aún no había noticias. Ese tipo estaba demasiado bien escondido, pero si no lo interrogaban para obtener la información que tenía, el plan no podía seguir adelante en absoluto. Ahora, la rutina diaria de Worm era comer, dormir, trabajar, pasarle el trabajo restante al soñador, recibir regaños, visitar a su superior, luchar contra Radiance, recibir regaños. Cuando el soñador lo reprendía, él era sumiso, pero cuando el resplandor lo reprendía, él respondía con dureza. Sin embargo, había otro asunto que le preocupaba últimamente. Zemor había acudido a él diciéndole que su suegro, el cuarto líder de la aldea Mantis, se había fugado de casa. Al oírlo por primera vez, le pareció absurdo. Si Zemor no era hembra, ese viejo cuarto podría ser un abuelo. ¿Acaso la fase rebelde de las Mantis había llegado tan tarde? Gusano tosió. Zemor, entiendo tu preocupación por tu suegro, pero al fin y al cabo es un insecto adulto mentalmente sano, y este es un asunto familiar de la aldea Mantis. Zemor sacó en silencio un retrato. Lo sé, pero las Mantis dicen que su líder huyó después de ser golpeado por la persona del cuadro. Gusano. En realidad quería decir que no conocía a la persona del cuadro. Sin embargo, probablemente entendió por qué Chu Xin golpeó al cuarto líder de la aldea Mantis y luego lo engañó para que se marchara. Era un tipo ambicioso, pero incompetente y sin cerebro. Probablemente le preocupaba que este tipo la persiguiera, tal como en el futuro del sueño. Suspiro, no importa. Daré órdenes para que ayuden a buscarlo. Si aún no ha abandonado a Jounest, debería poder ser traído de vuelta. A Bon le gustan los huevos rancios, huevos rancios, huevos rancios. A Bon le gustan los huevos rancios son los mejores. Un insecto grande y regordete tarareaba una canción mientras operaba una máquina para hurgar en un montón de basura. Bon, el trabajador de alcantarillado. Este trabajo no solo implicaba un ambiente laboral pestilente, sino también el frecuente contacto con sanguijuelas peligrosas, por lo que, a pesar del alto salario, pocos insectos se animaban a solicitarlo. Pero aquí había huevos rancios. Los insectos insípidos de Ayounest se mantenían alejados. ¿Qué sabían ellos? Era suave y terso, masticable y delicioso. El aroma que desprendía, solo pensarlo podía excitar a un insecto. Era, sin duda, lo más exquisito del mundo. Al pensar en esto, sintió una oleada de felicidad. Hoy había encontrado 3 huevos podridos. Después del trabajo, iría a casa, compraría una botellita de vino para acompañarlos, la vida era maravillosa. ¿Qué fue eso?
Bon alcanzó a ver una luz dorada. ¿Otro nuevo rancio? Saltó contenta de la máquina. La máquina era demasiado brusca. Tesoros tan delicados como las huevas rancias tenían que pelarse a mano. Al retirar la basura, lo que apareció a la vista fue un capullo. Boone contempló aquel capullo cerrado, parecido a un ataúd, y se sumió en sus pensamientos. Boone es un personaje oficial. ¿Alguien sabe quién es? Boone se arrepintió. Maldita sea. No debería haber sido tan impulsiva. Habría sido mejor dejar a ese gusano gigante en su capullo. Pero ahora... Rastreros, ¿fuisteis vosotros quienes nos despertasteis? El gusano, de color amarillo parduzco, alzó la cabeza con orgullo. Los dioses de este reino, su luz brilla en la mente. Brillante y deslumbrante. ¿Es esto una antigua reliquia de la época aristocrática? Habla como si fuera poesía. Oye, yo fui quien te salvó de este ataúd, dijo Boone, molesto. Deberías al menos mostrarme algo de respeto. Salvarnos, sin duda, merece una recompensa. Los ojos de Boone se iluminaron. Aquella antigua reliquia parecía muy valiosa. Se preguntó qué le depararía, como recompensa por sus servicios. Puede quedarse aquí. Quédese y observe. Quédese y observe nuestra magnífica concha. Nuestra deslumbrante belleza. El buscador de dioses agitó sus garras, mostrando su enorme cuerpo. Boone guardó silencio. Sacó silenciosamente su teléfono y pulsó 3 botones. Hola, comisaría. Una mujer me está acosando. Sí, estoy en el basurero. Es muy grande, así que por favor envíen más agentes. Blasfemia. Absoluta blasfemia. Vosotros, rastreros. Vosotros, cobardes. Vosotros, seres despreciables. ¿Qué derecho tenéis a ofendernos? Inclinad la cabeza y marchaos. Marchaos. Un rugido furioso resonó, y todos los insectos de los alrededores se giraron. ¿Quién es este, tan descarado incluso en la comisaría? Señorita, por favor, coopere con nuestro trabajo, dijo el policía de enfrente, visiblemente impotente. Los extranjeros en Iowa deben registrarse, y usted es sospechosa de acoso. ¿Cómo podríamos desear los diminutos cuerpos de esos bichos? Esto es una recompensa para ella. Emilia suspiró profundamente. Estaba furiosa. Tras la caída del clan Rutin, casi todos los nobles fueron purgados junto con ellos. Pero ella siempre había sido la monárquica más leal y no había cometido ninguna maldad en el pasado, por lo que terminó obteniendo un puesto en la Oficina de Seguridad Pública, transformándose de noble en agente de policía. Fue debido a esta identidad que la enviaron a hablar con este gusano extranjero. Este tipo no paraba de decir nosotros, lo cual era algo parecido a cómo hablaban los nobles. A menudo pensaba en sus antiguos compañeros siendo arrojados al abismo para morir trágicamente, mientras ella seguía viva para presenciar su miserable final. ¡Ay, qué feliz estaba! El destino fue realmente maravilloso. Emilia sonrió sinceramente, mostrando los dientes mientras miraba al extranjero que tenía enfrente, provocándole un escalofrío. Rastrero despreciable, aparta tu mirada vulgar. La expresión de Emilia se endureció. Recordó la descripción de Boone y comenzó a persuadirla. He oído que deseáis ver a los dioses de Iowa. Cooperad obedientemente y yo informaré de este asunto a su majestad. La expresión del gran gusano se suavizó. Eres muy considerado, pero no necesitamos ese método. La sintonización nos acercará a los dioses de Iowa. Emilia. ¿Cómo es posible que este tipo sea tan terco? Suspiró. Mejor dejarlo así, que se quede en el centro de detención por ahora. Ya informaría sobre él más tarde y dejaría que su majestad se encargara del problema. Worm dormía profundamente cuando de repente recibió una misteriosa llamada. Pensó que su teléfono estaba sonando y contestó instintivamente, solo para darse cuenta de que algo andaba mal después de descolgar. El tono de llamada de mi teléfono no es este. Espera, ¿qué respondí entonces? Worm abrió los ojos, y una figura de color marrón dorado se postró repentinamente ante él. Oh. El dios rey ha respondido a nuestra sintonía. Tu poder pesa sobre el reino, atrayéndonos a Iowa como un faro. Nosotros, simples insectos, nos enfrentamos a tu cuerpo y ni siquiera podemos mirarte directamente. Worm se quedó mirando fijamente durante unos segundos aquella actuación exagerada, con una expresión peculiar. ¿Es este, Godseeker?
El gusano se sentó en el pálido trono del sueño del hogar de los dioses, completamente atónito. ¿Es así como el buscador de dioses invoca a los dioses, de forma tan inesperada? ¿Puede uno ser atraído simplemente por dar su consentimiento? Sin embargo, parecía que no era imposible marcharse. Justo cuando el gusano tuvo ese pensamiento, el buscador de dioses comenzó a postrarse en el suelo con fuertes golpes. No. Dios Rey. Nuestra existencia es servir a los dioses, buscar las huellas de todos los venerados, gritó el buscador de dioses con angustia. Te imploramos, Dios Rey, que no te marches. Sin ti, nuestros espíritus están tan áridos y... El gusano. Sentía que si corría, ese tipo seguramente se postraría hasta la muerte en el acto al segundo siguiente. El gusano suspiró. Estaba bien, se quedaría allí un rato. Pero, ¿qué dijo el buscador de dioses? ¿Buscando dioses? ¿Puedes encontrar al dios de la sangre vital? Solo podemos localizar dónde reside un dios, pero que los dioses estén dispuestos a respondernos depende de su voluntad. Está bien, solo encuéntralo, dijo el gusano con una sonrisa siniestra. Yo personalmente iré a invitarlo. Ding. El buscador de dioses te invita a sintonizar. ¿Aceptas? 16 ojos azules se abrieron lentamente. ¿El buscador de dioses? ¿Acaso el dios al que servían estos tipos había muerto de nuevo? El dios de la sangre vital chasqueó la lengua. Recordaba, la última vez parecían servir al dios del trueno y al dios de la lluvia. Por Dios. ¿Ambos dioses fueron maldecidos a muerte por ellos? El dios de la sangre vital movió su mente y colgó la llamada. El gusano seguía persiguiéndolo por todas partes afuera, así que no iba a ir. Se dio la vuelta y siguió durmiendo. Al rato, sentí un poco de frío. ¿Sería por el viento que venía de atrás? Volvió a girar. Algo no parecía correcto. Espera, estaba completamente cubierto por un caparazón, ¿cómo podía ser tan sensible al frío? De repente abrió los ojos y, a través de un enorme sello pálido, vio al pálido demonio sonriéndole. Mucho tiempo. Sin verte. Ah, sangre. Dios. El hogar de los dioses resonaba con los gritos del dios de la sangre vital, el zumbido de una motosierra y la risa siniestra del gusano. Por un instante, pareció un infierno en vida. Los buscadores de dioses se acurrucaron, temblando. ¿Los dioses de Ayounest solían estar en tan mala relación? ¿O era simplemente el dios rey quien era particularmente feroz? La buscadora de dioses se estremeció al recordar la pregunta que le había hecho al gusano antes. Dios Rey, has reducido tu forma para adaptarla a nuestros míseros cuerpos, pero ¿por qué habrías de abandonar un cuerpo sagrado tan magnífico? Tu poder interior infinito sin duda podría inspirar una lealtad aún mayor. Ahora solo quería retroceder en el tiempo y abofetear a su yo del pasado. ¿Por qué tenías que ser tan mal hablado? El gusano arrastró al gigantesco y medio muerto dios de la sangre vital por el suelo del hogar de los dioses. Yo. Dios de dioses. Tan claro, tan evidente. Tu diminuta apariencia no puede ocultar tu poder abrumador. Durante un tiempo, no supimos ver una verdad tan evidente, y nos avergonzamos profundamente. Por favor, castíguenos. Aplástenos. Que caiga sobre nosotros, los desdichados, una lluvia de azotes de motosierra. Con gusto aceptamos tal retribución divina. El gusano. En realidad, quería decir que había derrotado tan brutalmente al dios de la sangre vital que había sangre por todo el hogar de los dioses, y se sentía un poco mal por hacerles limpiar el suelo. Sin embargo, este tipo parecía estar asustado por sus recientes acciones, no importaba, simplemente se iría. Todavía necesitaba interrogar al dios de la sangre vital. El interrogatorio al dios de la sangre vital no arrojó resultados ideales. El dios de la sangre vital no sabía mucho sobre la persona misteriosa que lo había golpeado, pero esta persona había dejado algo de poder para curar el cuerpo de Chushin, el cual el gusano lo obligó a escupir. El gusano selló y almacenó ese poder, y después de estudiarlo, descubrió que era algo similar al poder de Chushin, pero no idéntico. ¿Era una imitación? ¿Un producto falso o de mala calidad? No exactamente, ¿cómo describirlo? Es un poco como los últimos 40 capítulos del Sueño de la Cámara Roja. Se apropió de la reputación de un predecesor, pero carecía de su fuerza, aunque aún así obtuvo cierto reconocimiento. Era extraño, sin embargo, probablemente esa persona no podía venir en cualquier momento.
De lo contrario, no le habría ordenado al dios de la sangre vital que trabajara para ella. El gusano puso en marcha su plan en silencio. Vayamos primero al soñador. Estoy de acuerdo. El gusano miró a Monomon con sorpresa. Lurien seguía dudando, pero fue la primera en aceptar. Esto es demasiado interesante, sus ojos brillaban de alegría, lidiar con una existencia más allá del mundo y superior a los dioses, aunque solo sea un paso insignificante, es tan emocionante. El gusano y los otros dos soñadores miraron a Monomon, cuya expresión era algo frenética, y se alejaron silenciosamente de ella. Monomon siempre buscó el cambio, y cuando se topaba con la verdad, se convertía en una mártir. La última vez que el gusano vio a Monomon con esa expresión fue cuando se conocieron. Recordaba vagamente que el rostro de la pequeña medusa en aquel momento estaba lleno de un ansia de conocimiento y verdad, exactamente igual que ahora. Yo también estoy de acuerdo, dijo Lurien con cara triste. Pero, Majestad, usted y... puede que no esté en problemas. Hera permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. Ella salvó a los Weaver y cumplió con la responsabilidad de una madre en mi lugar. Lógicamente, no importa cómo le pague con mi vida, nunca será suficiente. El gusano se burló para sus adentros. ¡Qué hipócrita! A juzgar por su tono, estaba a punto de decir pero. Pero, ¿qué clase de mirada es esa? ¿Acaso dije que no iba a morir? Hera apretó los dientes. El gusano adoptó una expresión de inocencia al instante. Ah, ¿estás hablando de mí? No voy a discutir contigo, dijo Hera, reprimiendo su ira. Lo que quiero decir es, ¿de verdad puedes usar mi vida de forma efectiva? ¿Tendrá sentido mi muerte? Lo reiteraré. Primero, puede que no mueras, corrigió el gusano. Después de que el Señor de las Sombras ascienda, siempre y cuando pueda controlar sus instintos y no devore vuestras almas, no moriréis. Sabes que eso es imposible, dijo Hera mirándolo con gravedad. Nido Profundo y el abismo han estado conectados durante muchísimos años. Conozco mejor que nadie cómo es el vacío. Incluso si controlara sus instintos de inmediato, nuestras almas están demasiado cerca del vacío. Incluso un suspiro fugaz causaría un daño irreversible a nuestras almas. Oh, no importa. De todos modos, tarde o temprano todos tendrán que experimentarlo de primera mano, dijo el gusano, decidiendo no ocultar nada más. Se los diré directamente. Mientras tengan aunque sea una pizca de alma, aunque solo sea un rastro de esencia onírica, Chushin puede rescatarlos de la muerte. Los tres soñadores saltaron simultáneamente. ¿Qué dijiste? La resurrección. ¿Es posible algo así, algo que ni siquiera los dioses pueden lograr? El gusano pensó. Yo mismo lo he intentado, ¿qué tiene de imposible? Lurien tuvo una ominosa premonición, pero aún así puso cara de felicidad. Majestad, ¿cómo está tan seguro? Monomon miró al gusano con una sonrisa. No lo ha probado usted mismo, ¿verdad? El gusano. Hera, la líder del clan vecino, sigue aquí. No hables tan explícitamente. Parece que ya lo has intentado, dijo Hera, observando cómo su cuerpo se tensaba por un instante. Entonces no tengo ninguna objeción. Maldita sea, no puedo morir como un mártir ahora. Exclamó Monomon fingiendo exageración. Si de verdad quieres un sacrificio más glorioso, puedo pedirle a Chushin que te ignore. Es broma, dijo Monomon con una risita. Majestad, usted esconde las cosas bastante bien. La boca del gusano se contrajo. ¿Acaso no podía disimularlo bien? Si la noticia de su habilidad se extendía, Ayounes desataría directamente una guerra entre los dioses. Ni siquiera su clan gusano, con el título de dios de la expansión y la guerra, pudo derrotar oleada tras oleada de dioses completamente enajenados. Hablando de eso, Chushin no desconocía su título, entonces, ¿por qué lo llamaba el dios de las motosierras y la renovación todos los días? Simplemente instaló unas cuantas motosierras y zarzas donde le placía. ¿Acaso un rey no podía tener sus propios pasatiempos? Era necesario llamarlo así. El gusano paseaba por el granero del jardín, no, ahora había sido rebautizado como Jardines de la Reina. Se detuvo frente a un capullo esmeralda, donde Rilla lo esperaba armado. Al verlo, el gusano realizó el saludo de caballero reglamentario. Buenos días, Majestad. ¿Has trabajado mucho? Rilla asintió levemente el gusano. Necesito hablar de algo con la dama. ¿Has custodiado bien este lugar? Sí.
El gusano se arrastró y se retorció a través de un profundo túnel, llegando finalmente a un espacio abierto, donde una criatura hermosa y elegante abrió sus oscuros ojos, semejantes a gemas. ¿Eres el gusano? ¿Has llegado? Sí, lo tengo. Luego se hizo un largo silencio. Pido disculpas, dijo la dama blanca, rompiendo el silencio. No, debería ser yo quien se disculpe, susurró el gusano. Fui yo quien se aprovechó de tus instintos. Está bien, lo sé. Aprovecharse de todo lo disponible es el instinto de los pálidos. La voz de la dama blanca permaneció suave. Nuestra unión en aquel entonces se debió a que codiciaba tu linaje. Después de todo, probablemente seas la única criatura pálida masculina que queda. Eso me hace sonar como una especie de marginado. Para nada, de hecho eres bastante bueno. Rieron un rato. Las raíces de la dama se extendieron, ofreciendo un fragmento blanco. Tengo listo lo que pediste. Gracias, señora, dijo el gusano, tomando el fragmento blanco y guardándolo. Contempló los hermosos pero cansados ojos de la señora. Perder demasiado poder tendrá consecuencias. Cuando regrese, deja que intente curarte, pero ese poder solo actúa sobre los insectos. ¿Necesita un medio? Ah, ya sé, ¿es ese niño congénero? Aunque actuaste con deslealtad por una transacción, no sentí celos por ello. De hecho, ese niño me cae bastante bien. ¿La has visto? Sí, hace unas semanas, ella y un recipiente vagaban por aquí y llegaron a los jardines. Luchó contra Drilla, ella sola, recordó la dama, riendo entre dientes. Esa pequeña es bastante feroz, con una voluntad tenaz y un cuerpo fuerte, la viva imagen de su madre. Observé la batalla desde fuera. Drilla admiraba mucho a esa niña e incluso la tomó como aprendiz. Reconocí tu linaje al instante, el aura familiar de un gusano pálido. El gusano. ¿Cuándo se escapó ese niño otra vez? ¿Cuántos días lleva fuera del palacio real? ¿Acaso su numeroso séquito de sirvientes reales es completamente inútil? La dama blanca miró al abatido gusano, con tristeza reflejada en sus ojos. Se inclinó, meciéndose suavemente sus pálidas ramas. ¿De verdad tiene que llegar a esto? La voz de la dama blanca, por primera vez, denotaba una emoción que iba más allá de la calma. Aunque no la conozco desde hace mucho, he oído algunas cosas de los 5 caballeros y de ti. Es mi antítesis. Sus emociones son terriblemente intensas. Si supiera que te estás suicidando de una forma tan extrema, enloquecería por completo. Ese es el efecto que busco, pensó el gusano, planeando con calma su propio asesinato. Su poder solo puede desatarse por completo cuando sus emociones están en su punto álgido. Ya se había liberado con éxito de las cadenas de su cuerpo en el abismo la última vez, de no ser por ese canalla del dios de la sangre vital y si eres demasiado engreído y subestimas el lugar que ocupas en su corazón. Lo interrumpió la dama blanca. No es la primera vez que tú, un hombre tan seguro de ti mismo, cometes errores por arrogancia. Señora, ¿no dijo usted que no le gusta conectarse a Internet? El sudor le corría por la frente a la dama. ¿Te lo contó Drilla otra vez? ¿Están ustedes dos chismeando sobre mí a mis espaldas otra vez? Eso no es importante, ¿tu plan tiene demasiados fallos? Señora, ¿por qué cree que le pedí este fragmento blanco? La dama blanca se quedó paralizada. Tras un largo instante, pensó en una posibilidad y exclamó con un suspiro. Estás loco. Si esto sale mal, todo Allounest estará condenado. ¿Quieres que el vacío cure los problemas de su cuerpo? Preguntó la dama, incrédula. ¿Acaso solo el vacío, con sus instintos de destrucción y consumo, posee esta capacidad? El gusano suspiró. No hay otra manera. Aunque Allounest es conocida como la tierra de los dioses de esta tierra y son completamente inútiles, terminó la dama su frase. Lo sé, no tienes por qué avergonzarte de decirlo. Yo, el dios de la sangre vital, y pertenecemos al grupo que simplemente se dedica a holgazanear y sobrevivir, sin ningún poder real. La radiancia es más fuerte que nosotros, pero es una brutal sin cerebro y casi la matas. El corazón de la pesadilla es un oportunista astuto que no mueve un dedo sin obtener beneficio. Y luego estás tú, un forastero malintencionado, con poca fuerza pero muchos planes, y medio lisiado tras perder sus alas. El gusano se criticó a sí mismo con rostro impasible. Y por desgracia, el vacío es, en efecto, un dios de la más alta categoría. En teoría, si algún dios pudiera contrarrestar las fuerzas desconocidas de más allá de este mundo, sin duda sería él. Pero no puede con un trabajo tan delicado.
Aunque el vacío ascienda a la divinidad, solo tiene instintos, pensó el gusano, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Sin embargo, sí que hay un milagro que ella creó. El gusano cayó en un estado de ensueño. ¿Vais a retorceros en el suelo todos los días? El gusano observó al numeroso grupo de vasijas que se arrastraban frente a él, con una vena palpitándole en la frente. A veces se preguntaba si había elegido a las personas equivocadas al crear los recipientes. Porque estos tipos se parecían cada vez más a uno. Viejo, te aconsejo que no te metas, dijo el número 36, mientras jugaba a un videojuego y grababa un mensaje de voz al mismo tiempo. No podrás con esto y solo conseguirás que te griten. Ni siquiera he hablado de ti. Te la pasas jugando videojuegos todo el día y no haces nada de tarea. Chushin te va a dar una paliza cuando regrese. La vida está para disfrutarla al máximo, no dejes que la copa dorada se quede vacía bajo la luna. El gusano. Y decidió lanzar un gran ataque contra estas naves rebeldes. Y tengo una manera de salvar a Chushin. Todos los vasos alzaron la vista, y algo pareció parpadear en sus cuencas oculares huecas. El gusano relató su plan. Así que planeas usar tu muerte para despertar su poder. 250 escribió un signo de interrogación en una pizarra y dibujó un camarón encorvado sobre una computadora. ¿No, es acaso una protagonista de manga shonen que explota con poder? Aunque tu plan parece perfecto, no te estás pasando de la raya. 520 no quería maldecir, pero tras contenerse, no pudo resistirse. Maldito. ¿Cómo puedes ser tan descarado? ¿Acaso crees que Chushin llorará tu muerte? Un grupo de vasijas maldecía y alzaba carteles repetidamente. Los que estaban cerca sacaron sus teléfonos y empezaron a reproducir mensajes de voz. Desvergonzado. Idiota. Idiota. Demos por hecho que mi primer paso fracasará, dijo el gusano, completamente destrozado por los insultos. Entonces todos tendréis que esforzaros mucho. ¿Qué tiene que ver la agregación del abismo con nosotros? ¿No deberíamos simplemente esperar a que nuestro jefe fugitivo regrese y nos convoque? Yo formaré la cabeza. Yo formaré el torso. Yo formaré los brazos. Yo formaré el... Todos tenéis que aprender a solucionar sus problemas físicos, dijo el gusano, fingiendo no oír, y sacó un grueso fajo de documentos. Al menos tenéis que tener una idea. Si no, si entráis sin saber nada y podríais matarla. El número 1, que había estado tranquilizando a las naves, se puso de pie y tomó los documentos. Escribió en la pizarra. ¿Aumentará el conocimiento de esto sus posibilidades de supervivencia? Al menos puede bloquear el canal por el que su cuerpo absorbe el poder del alma, asintió el gusano. Ese canal es muy poderoso. Ni siquiera la radiance en su máximo esplendor pudo bloquearlo. ¿Basta con memorizar esto? También está el análisis de la fuente de energía, las operaciones de desaceleración de la erosión por vacío, y todo esto tenéis que hacerlo vosotros mismos. Y bueno, y aunque el proceso fue muy tortuoso, todos estuvieron de acuerdo en aprender esas materias difíciles por ella. Le estoy muy agradecida, dijo la dama cerrando los ojos. Me alegra que los receptáculos aún puedan tener emociones normales. Sin embargo, gusano, parece inútil que aprendan esto, ¿verdad? ¿No debería ser que, mientras conserven la cordura, el vacío pueda resolver sus problemas? Me equivoqué. Ah, no te equivocabas, dijo el gusano con una sonrisa traviesa. No estoy seguro de si su capacidad para recuperar las emociones se debe a la influencia de Chushin, así que los obligué a fortalecer sus emociones repetidamente mediante un estudio riguroso, haciéndoles pensar en ella durante el doloroso proceso de aprendizaje. Y puedo decir, como era de esperar del clan gusano, que son manipuladores de corazones. El gusano sintió que debía empezar a considerar sus últimos preparativos. Según su plan de suicidio, Chushin no podría revivirlo en absoluto. Al usar el vacío para corroer su cuerpo, no quedaría ni un solo rastro de alma en su interior. Él había experimentado sus habilidades. Principalmente la agregación, con la reparación como función secundaria. Ella necesitaba una pequeña cantidad de alma como punto de anclaje para agregar almas fragmentadas y repararlas. Si no hubiera alma dentro del cuerpo, aunque éste se reparara, no sería más que un cadáver viviente. No le había contado a nadie más cómo planeaba morir. Seguramente lo detendrían si lo supieran, y no permitiría que nadie arruinara ese plan. Para que el alma del rey tenga la capacidad de formar el corazón vacío, el proceso de formación del alma del rey debe implicar un acto suficiente para traer la paz a los muertos del abismo.
Sentía lástima por los vasijas del abismo. La esencia del vacío los hacía odiar instintivamente la radiación, incapaces de encontrar la paz. Esa era la pesadilla que los atormentaba día tras día. No, esa descripción no era del todo precisa. Como criaturas del vacío, ni siquiera tenían la capacidad de soñar. Comprendía que la mayoría de los vasos lo odiaban, salvo unos pocos que eran despiadados e indiferentes, y aquellos que eran excesivamente amables. De hecho, más del 80% de los vasos ni siquiera le dirigían una mirada. Sabía que se lo merecía. De no ser por Chushin, la mayoría de esos niños se habrían convertido en sombras, controladas por el instinto, con sed de sangre. Su poder, oculto en la delicada flor, consoló a esas almas injustamente fallecidas. Aquí tuvo que disculparse con Chushin. Aunque siempre afirmaba estar sacrificándose por ella, en el fondo tenía otros motivos egoístas. Ahora que Ayounest estaba a salvo, quería expiar los errores que había cometido contra sus hijos. Se suicidaría del mismo modo que había asesinado a sus hijos. Viejo, ¿qué dijiste? Preguntó el número 36, estupefacto, con una serie de signos de interrogación. ¿Qué vas a hacer? Elegid un heredero de entre vosotros, repitió el gusano. Después de mi muerte, Ayounest necesita un nuevo rey. No, viejo, ¿crees que no te vimos trabajar como un perro todos los días? El número 521 se burló. ¿Buscando a alguien que se queje? Ni hablar. Puedes usar el aguijón de los sueños para enviar deberes oficiales al reino de los sueños para que el soñador los gestione, explicó el gusano. Normalmente estoy ocupado principalmente administrando el sello de la radiación y enseñándote todo ese conocimiento. Aún así, no es. La tarea principal al enfrentarse al sello de la radiance es derrotarla. Al oír derrota a la radiance, todos los vasijas volvieron la cabeza, con los rostros iluminados de emoción. ¿Existe algo tan bueno? Deberías haberlo dicho antes. No hay necesidad de esperar a que mueras, entremos y démosle una paliza ahora mismo. Golpead a la radiance. 2 bofetadas. Matadla. Torturadla. Los vasijas estaban agitados y llenos de espíritu combativo. Espera un momento, cuando mueras, el aguijón onírico será nuestro. Podremos atacarla cuando queramos. Heredar ese maldito trono no parece importar, ¿verdad? El número 36 se rascó la cabeza. Los barcos comprendieron de repente. Se calmaron y cada uno regresó a su lugar para ocuparse de sus propios asuntos. El gusano. Definitivamente tenía que quejarse con Chushin. El número 36 había terminado. El número 1 miró a su alrededor a sus compatriotas, que ignoraban al gusano, sintiéndose un poco confundido. Si la situación lo requiriera, lo haría. Si Ayounest se quedara sin líder, muchos morirían si enemigos externos invadieran. De todos modos, no tendría que salir a menudo, al fin y al cabo, el propio gusano era un hogareño que nunca salía de casa. Podría simplemente tomar el título y vivir en el abismo. El número 1 finalmente levantó la mano. Lo haré. No, estoy tan atascado en este punto de la trama que me está matando. Voy a desconectar Worm inmediatamente y centrarme en la historia principal de Chushin. Worm no estaba muy seguro de cuándo llegaría el recipiente predestinado de la línea temporal original. Después de todo, desde que Chushin fue arrastrado por él, gritando, justo después de su nacimiento, el progreso del mundo ya se había desviado. Por ejemplo, simplemente no podía entender por qué la ciudad de las lágrimas de esa línea temporal no usaba papel especializado, sino que insistía en usar papel de seda de nido profundo. Cabe mencionar que los insectos de nido sagrado solían usar ese material para limpiarse el trasero. Fue el papel sintético, que era impermeable, resistente a la corrosión y absorbente de tinta, algún tipo de investigación costosa. Vale, quizá fue un poco hipócrita, ya que la mitad de los materiales e ideas de investigación para el papel sintético los proporcionó Chushin, pero aún así, el gusano de esa línea temporal no debería haber promocionado el papel de seda que se disolvía en agua en la ciudad de las lágrimas. ¿En qué estaba pensando? Dejando a un lado las quejas, los datos corruptos en los sueños de Chushin eran inútiles para deducir la cronología. Solo podía intentar acelerar el paso. Sería ridículo que el recipiente llegara y ni siquiera hubiera preparado las pruebas. Además, sospechaba que la teletransportación incontrolada de Chushin tenía algún propósito.
La primera vez que viajó fue cuando él nació, la segunda cuando reunió a los 5 caballeros, la tercera en vísperas del brote de la plaga y la cuarta cuando estaba seleccionando a los receptáculos. Estimó que no debería haber mayores problemas en Ioun Est. En la línea temporal original hubo un segundo brote de plaga, pero con decenas de miles de receptáculos capaces de usar la magia del abismo, Radiance no tendría oportunidad de resurgir. Por lo tanto, la próxima vez que Chushin apareciera, debería ser con ese receptáculo predestinado. Entonces tuvo que darse aún más prisa. Si Chushin llegaba, definitivamente no tendría oportunidad de suicidarse. El número 1 pasó parte de esos 10 años viviendo en el Palacio Blanco con el alma de Chushin, y mediante esta inmersión, aprendió gradualmente algunas de las responsabilidades y deberes de un rey. Gracias a la inteligencia del niño, fue increíblemente fácil enseñarle, y pronto adquirió las habilidades necesarias. Lo único que le causaba dolor de cabeza era que era demasiado responsable, que lo hacía todo él solo, lo que le hacía sentir vergüenza, a él, un viejo rey que había holgazaneado durante décadas. Y luego estaba Ornette, esa niña, ansiaba que creciera del todo. Tras mucho pensarlo, fue a buscar a su esposa. Ella se mostró muy dispuesta a cuidar de la pequeña, y el anciano rey de Ioun Est agradeció efusivamente a la anciana reina de Ioun Est. Ornette ya era una niña casi adulta. La envió al sueño del soñador para que viera Era. La escena de la madre y la hija reconociéndose y llorando abrazadas lo llenó de culpa. Worm, atormentado por una triple culpa, decidió hacer algo práctico. Construyó una nueva alcantarilla que conectaba directamente el agua ácida con el exterior de Ioun Est, eliminando así la posibilidad de que las enredaderas espinosas de Isma la bloquearan. El método de Chushin para engañar al señor Mantis no fue muy efectivo, así que le envió a Drilla algunas ametralladoras más. Aunque era una guerrera tradicional, se había vuelto bastante hábil con las armas de fuego durante sus años en Ioun Est. Colocó a la buscadora de dioses en la ciudad de las lágrimas, ordenando a Emilitia que la vigilara de cerca. El oficial parecía algo abrumado. También ordenó a Hegemol que la vigilara constantemente. Este individuo era una pieza clave del plan de ascensión, solo superado en importancia por su propia muerte, y no podía permitirse ningún contratiempo. Zemor era ahora la guardaespaldas personal de número 1. Aunque era un poco ingenua y estaba enamorada, su fuerza era indiscutible. Él, que no se había presentado ante los ciudadanos insecto durante muchos años, asistió por primera vez a la ceremonia de sucesión del número 1, anunciando su abdicación. Aunque los ciudadanos insectos se mostraron reticentes, no causaron ningún problema y el traspaso al trono se realizó sin incidentes. A continuación, bueno, no debería haber problemas, ¿verdad? El dios de la sangre vital había sido drenado por completo por él. La pesadilla, eso era un asunto menor, pero no podía amenazar un nido sagrado con un rey. Originalmente, les había contado a los receptáculos una pequeña mentira sin importancia, diciendo que la compañía Grimm codiciaba a Chushin, con la intención de que los receptáculos expulsaran espontáneamente a Grimm. Sin embargo, el número 1 afirmó que era cierto y les contó lo que había sucedido en su sueño. Al instante, se transformó del rey pálido en el rey ardiente. Ese maldito lunático bailarín usó su cuerpo para seducir. Esa maldita Chushin lo estaba chupando en secreto mientras acariciaba el vientre de Grimm. Registró todo a Ioun Est, encontró 3 cuerpos con aura de pesadilla y 4 altares de corazón de pesadilla, y los redujo a polvo. Gusano, exhausto, se desplomó sobre la cama. Ahora no debería haber problemas. Ya no tenía preocupaciones. Marionetas aladas volaban por el pálido techo, y el zumbido de las motosierras sonaba como una nana. Cerró los ojos. A continuación, podría planear su propia muerte. Para celebrar la segunda muerte del rey pálido, Gusano la súcubo de Ioun Est, de baja estatura y cabeza de horquilla, y diosa de la renovación a cargo de motosierras y espinas, he decidido abrir algunos capítulos más para llorarlo. El único problema de Worm ahora era cómo dejar que el vacío lo corrompiera con éxito, dejando al mismo tiempo pruebas y encantamientos para el recipiente. No podía simplemente trasladar el Palacio Blanco al sueño del títere del rey y esperar la corrupción, como hizo en la línea temporal original. Primero, ese palacio ahora pertenecía al número 1, y segundo, debido a que la delicada flor lo obstruía, el vacío solo podía rugir impotente en un pequeño rincón. Sin embargo, lo que Chushin le dejó desempeñó un papel fundamental. Su poder onírico.
Esa fuerza extremadamente maleable y poderosa podía ayudarle a moldear directamente un sueño dentro del títere del rey, pero aún necesitaba tomar prestado algo de poder de otros dioses de Ayonest. La dama ya no podía más. Estaba exhausta de crear hechizos y al borde del colapso. El dios de la sangre vital no era necesario. Lo habían sacado a rastros y lo habían golpeado casi hasta la muerte. Observó a sus obedientes seguidores con lágrimas de tristeza, pero al final, renunció a su poder. Worm combinó esos poderes con los de Chushin, extrayendo la esencia de sus propios sueños y tras una serie de complejas operaciones, Worm selló una esfera de luz dentro del títere del rey. Se desplomó en una silla, jadeando, y cerró los ojos con cansancio. El consumo fue excesivo y necesitaba descansar pero al final, no se dio mucho tiempo. Tenía que encontrar un lugar adecuado donde esperar la corrupción del vacío. El interior del sueño seguía siendo caótico. Una vez dentro, este sueño se fusionaría con el suyo, convirtiéndose en una existencia entre el sueño y la realidad. Gracias a Chushin y a los dones de los diversos dioses de Ayonest, de otro modo, si hubiera querido construir un sueño tan grandioso, al menos habría necesitado el Palacio Blanco, el recipiente que había estado imbuido de su poder durante años. No quería que el nuevo rey durmiera en el suelo a menos que fuera absolutamente necesario, aunque ciertamente no le importaría. Gusano se sentaba en el trono del sueño, controlando el títere del rey que lo portaba. Le había dicho a Xiao Fuzi con antelación que, cuando el títere del rey llegara al centro del lago, Xiao Fuzi debía apagar el interruptor recién instalado y volver a encenderlo 10 minutos después. Como leal vasallo real, Xiao Fuzi cumplió sin rechistar las órdenes del rey. Pero lo que ignoraba era que, en el instante en que accionó el interruptor, la vida de su amado majestad entró en una cuenta atrás. La marioneta del rey fue arrastrada al lago del vacío, adentrándose en su espacio retorcido. Criaturas peculiares parecieron intentar devorarla, pero el sello pálido en su superficie se lo impidió. En el fondo del lago del vacío había un espacio vacío, donde partículas negras del vacío aparecían y desaparecían, irradiando una malicia manifiesta hacia este huésped no deseado. Worm construyó el sueño, y un pálido palacio se erigió rápidamente alrededor de su trono. ¿Cómo crear las pruebas? Acababa de estudiar en Ayonest un Forbidden y densas y aterradoras motosierras y espinas llenaban cada rincón, láseres de cristal se disparaban con pasión, agua ácida brotaba a borbotones y trituradoras se estrellaban y levantaban rítmicamente y lo único blando eran las setas elásticas bajo las púas, que ocultaban una intención asesina. Worm dispuso en silencio una fila de motosierras en su lugar más satisfactorio, formando las palabras. Si eres débil, practica más. Las pruebas habían terminado. Se levantó y caminó hacia una esquina. Había visto el sendero del dolor en el sueño de Chushin, y sin duda sabía que era ese recuerdo. Este mundo era, al fin y al cabo, el sendero del dolor de su sueño, y también parte del sueño. Más allá del sendero del dolor yacía una verdad que no podía ocultar, pero que debía ocultar. Por ejemplo, en la línea temporal sin Chushin, él y su hijo desarrollaron afecto, lo que condujo a la caída de Ayonest. Ese era su secreto más profundo, su secreto más doloroso. El gusano sentía que realmente no era apto para ser rey. Podía sacrificarlo todo, pero a la vez era incapaz de desprenderse de nada. Cuando cometía un error, quería enmendarlo, pero siempre terminaba convirtiéndolo en un desastre. Se preguntó si, de haber sabido lo que iba a suceder en el futuro, las cosas habrían sido diferentes. Probablemente no. Estaba destinado a enfrentarse a la Radiance, aunque la evitara deliberadamente. La debilidad de la tribu de las polillas radicaba en que su dios era extremadamente dominante, al igual que las madres estrictas y autoritarias suelen tener hijos tímidos e introvertidos. Pero la Radiance los protegía demasiado bien, y la tribu de las polillas también tenía una fase rebelde. Aunque él ni siquiera los mirara, la tribu de las polillas se acercaba con avidez, ofreciendo calor en medio de la frialdad, dejando a su pobre y anciana diosa llorando sola. Quizás hubiera podido armarse de valor y negarse, pero aquellos que abandonaban a su dios seguramente morirían, y la mezquina Radiance lo recordaría, otra luz que había seducido a los suyos. La Radiance no era como que obedecía sin rechistar ante una simple amenaza. Esta violenta diosa sin duda lo combatiría. Solo podía atacar primero. De hecho, su método original de insinuar sutilmente a la tribu de la polilla que desertaran gradualmente era el más efectivo, pues de lo contrario, todo Ayonest se enfrentaría a una Dawn furiosa en su máximo esplendor. Tampoco podía crear recipientes.
Su yo actual podría haber elegido perecer con el resplandor. Pero sabía que, en ese momento, realmente carecía del valor para morir. Sabía que su egoísmo había provocado el sacrificio de sus hijos, por lo que no se atrevió a mirar los restos destrozados en el abismo. Él compensaría doblemente al receptáculo elegido, cargándolo egoístamente con toda su culpa. Ignorando por completo si podría soportar semejante peso. Ignorando por completo, que para sellar la radiación, debe haber un receptáculo puro, desprovisto de emoción. Se sentía verdaderamente ridículo. Ni siquiera podía reprimir su propia culpa, así que ¿qué derecho tenía a pensar que su puro recipiente podría soportar sus emociones desenfrenadas? Tal vez Chu Xin lo había malcriado, haciéndole creer siempre que los demás debían complacerlo. Así, su hijo desarrolló emociones y sufrió enormemente por ello, y Ayounest volvió a caer en la peste debido a su egoísmo. Pero no tenía otra opción. Los recipientes en el abismo estaban muertos o habían huido. No tenía tiempo, ni era posible, volver a vigilarlos, y estaba predestinado que la radiance se liberara. Desde el principio, todo esto estaba predeterminado, incluyendo su muerte. Solo su muerte podía poner fin a todo. Odio o amor, responsabilidad, gloria, poder, territorio, todo se convertiría en nada con su muerte. El gusano pensó que la situación era mucho mejor ahora que antes. Sus hijos aún tenían un futuro, Ayounest aún tenía un futuro. ¿Con qué tenía que estar insatisfecho? El gusano era muy curioso. Ahora podía morir sin preocupaciones persistentes, así que ¿cuál sería su mayor secreto? El gusano contempló los recuerdos que destellaban ante sus ojos y respiró hondo. Así que era esto, eso era algo que nadie podía saber. La dificultad del camino del dolor debía ajustarse al máximo, sobre todo para Chu Xin. Un momento, ¿por qué no había terminado aún el recuerdo? El gusano miró el recuerdo con sorpresa. ¿Era el recuerdo de Chu Xin? Una chica estaba sentada frente a un ordenador, tecleando. Él se acercó para observar. En la pantalla, se manipulaba un recipiente. Su barra de salud, en la esquina superior izquierda, disminuía una y otra vez. «Maldita sea», exclamó la chica. El gusano, ese rey ermitaño, solo sabe hacer sus plataformas de pacotilla. ¿En serio esto es un palacio? ¿Qué bicho viviente viviría en un lugar como este? El gusano fuera del recuerdo. Pasó media hora, y el gusano se sorprendió por la torpeza de Chu Xin. Sintió un ligero alivio cuando finalmente la vio derribarlo del trono. Chu Xin se estiró, se levantó ágilmente, se subió a la cama y cayó en un sueño profundo. Así que, ¿ese era su mayor secreto? Tardar media hora en jugar un juego de plataformas de esa dificultad era realmente vergonzoso, ¿no? ¿Acaso no dijo que conocía el futuro de este mundo porque podía profetizar? Así que eso es todo. ¿Cree que este mundo es un juego y no quiere que yo lo sepa? En realidad, ¿qué debía decir? No era un nihilista. En lugar de creer que este mundo era un juego, prefería creer que los sucesos que ocurrían en él se reflejaban en los sueños de su mundo, que alguien luego convertía en un juego. Sin embargo, ¿por qué no había terminado aún el sueño? El gusano miró a Chu Xin, tendida en la cama, con confusión. ¿Acaso algo más estaba a punto de suceder? Un miedo paralizante lo invadió. Su alma temblaba sin control y su instinto de supervivencia le gritaba que escapara de inmediato, pero su cuerpo no obedecía. Le costaba mirar por la ventana. ¿Qué cosa? Vio una escena que jamás había presenciado en su vida. El gusano yacía en el suelo, jadeando, sus manos temblorosas tanteando hasta que finalmente encontró algo en lo que apoyarse, pero no tenía fuerzas para incorporarse. Incluso se planteó abandonar el plan suicida y destruir el sueño. Aquello era demasiado horripilante. Incluso el vacío que devoraba la vida parecía una luciérnaga comparado con la brillante luna que tenía delante. Este recuerdo, debe permanecer sellado. Ocultando la entrada, colocó ese recuerdo en lo más alto del sueño. El gusano apretó los dientes y sacó un plano que había guardado durante mucho tiempo, en el que estaban escritos 4 caracteres grandes. Superándolo. La pared lisa se deslizaba a una velocidad vertiginosa. Incluso una leve disminución de la misma provocaba que uno volviera al punto de partida. Había trampas peligrosas por doquier, e incluso una lesión menor hacía que uno regresara al punto de partida. No había puntos de apoyo, solo el punto de partida, sin margen de error.
El gusano incluso contempló la posibilidad de un grito que se propagara hacia arriba, haciendo que este ascenso fuera tortuoso y sinuoso. Aún así, sentía que no era seguro. Recordó otro sueño en el hogar divino al que Chushin lo había llevado y decidió colocar dos príncipes pálidos al final. El gusano lo probó y descubrió que ni siquiera él, sin alas, podía pasar. Satisfecho, regresó a su trono. Sacó el papel y el bolígrafo que había preparado antes, pensó un momento y comenzó a escribir. Estimado Chushin. Para cuando leas esta carta, yo ya estaré muerto. Imagino que ahora mismo estás ante mi cadáver. No intentes resucitarme. Es inútil. Dijiste que tu habilidad consiste en reparar el cuerpo a partir del alma. La corrosión del vacío devorará toda esencia onírica, toda gota de poder del alma. Mi alma se disipará entre el cielo y la tierra, y este cuerpo no conservará ni un ápice de esperanza. Muy bien, ahora hablemos de mis últimas palabras. Siempre me he preguntado una cosa. Desde el momento en que nací, albergaste una extraña emoción hacia mí. Esta emoción siempre estuvo presente, aunque levemente, en ti durante esos 2 años en el límite del reino. Me tenías miedo. Al principio, creí que sabías lo que significaba el clan gusano, pero tus conversaciones con Baldur revelaron que, aparte de saber que yo era un gusano, no sabías nada sobre los gusanos ni siquiera sobre el clan pálido. Solo recientemente comprendí que ya sabías que no me detendría ante nada por Allownest, sin importar el precio. Por eso tenías miedo. Temías que te sacrificara para salvar a Allownest. Esta es la verdadera razón por la que no me dijiste qué pasaría en el futuro. Tenías razón. No podía garantizar que te tendría en cuenta al planear cómo salvar a Allownest. No puedo culparte por no confiar plenamente en mí, ya que originalmente no éramos parientes. No tenías ninguna obligación conmigo, y aún así estabas dispuesta a cuidarme, a mí, un tipo que podría pagar tu amabilidad con enemistad en el futuro. Aun con el gran riesgo que corrías, decidiste resucitarme. Podrías haberte marchado, pero me mostraste la parte de ti más vulnerable a la explotación. Sin embargo, ¿puedo adivinar algo? ¿Por qué solo dejaste regalos y un álbum de fotos que invitaba a la reflexión? ¿Acaso querías hacerme creer erróneamente que estabas realmente muerto? Si no te hubieras teletransportado a mi lado en tu viaje posterior, ¿pensabas mantener esa mentira indefinidamente? Disculpen si mi tono es un poco duro, pero no tengo mucho tiempo, así que no lo voy a reescribir. Lo he organizado todo. Allownest estará liderado por número 1. He encargado a Hegemol y Emilitia que vigilen al buscador de dioses. He confiado a Orneta la dama. Los recipientes están bien. La madre chupasangre no ha reaparecido desde que la mataste, y con los canales despejados, ya no hay que preocuparse por el ácido. Además, Zemor descubrió que engañaste a su suegro. ¿Qué sentido tenía llevártelo así sin más? ¿No habría sido mejor simplemente suministrarle armas a Dría? Recuerda tener cuidado con el dios de la sangre vital. Ese canalla está siendo manipulado por alguien, muy probablemente el cerebro detrás del conflicto entre tu cuerpo y tu alma. Después de resucitar el recipiente, la delicada flor te ayudó a romper el confinamiento del alma en el cuerpo. Podrías haberte liberado de las ataduras de tu cuerpo, pero ese viejo cascarrabias te empujó de vuelta dentro. Y sobre la pesadilla, te digo que estás acabado. El número 1 ya me contó que te colaste en mi sueño, me molestaste la cola y conspiraste con el estómago de Grimm. Me preguntaba por qué me sentía raro cada vez que despertaba después de soñar contigo. Ni siquiera puedo imaginar la expresión lasciva que debías tener. No importa, estoy casi muerto, así que no puedo hacerte nada. Y una última cosa, la más importante. No dejes que nadie entre en el sendero del dolor. Contiene tus recuerdos, y esos recuerdos guardan algo aterrador. Por lo que me dijiste que sabías, creo que tu subconsciente olvidó temporalmente ese recuerdo para protegerte. Nadie debería ir allí, ni siquiera el futuro señor de las sombras. Nadie puede soportar ese recuerdo. Tras mi muerte, ve a buscar al señor de las sombras, quien ha ascendido con éxito. Él es el ser superior de mayor nivel y te salvará. Supongo que no te conté por qué voy a morir. Aunque quizás te enteres del motivo por el recipiente, hay algunas cosas que quiero decirte. Aunque lloraste de forma bastante vergonzosa aquel día cuando supiste que morirías por degradación del alma, en realidad no te importó. Dijiste que la vida humana dura apenas unas décadas, y que vivir 1000 años ya era suficiente. Una vida aburrida y repetitiva, cuyo final ya se veía venir, de repente se volvió magnífica,
conociendo gente nueva y viviendo nuevas experiencias. Dijiste que originalmente eras un cadáver completamente erosionado por la vida, pero que ahora la carne y la sangre podían crecer salvajemente sobre él, y que eras verdaderamente feliz. Pero no puedo aceptarlo. No puedo aceptar que camines así, paso a paso, hacia la destrucción. Mereces un futuro mejor. Deberías florecer, no marchitarte. Te debo demasiado. Es hora de que sal de mi deuda. Siento que ya he agotado todas las palabras sentimentales que podría decir en mi próxima vida. Si estuviera frente a ti, seguro que no sería capaz de decírtelas. En fin, he dicho tanto que una última frase no hará daño. Te amo. El gusano dobló la carta de Chushin y escribió varias más. Una para el niño que aún sellaba el resplandor, otra para el niño que heredaría su trono y otra para el niño adquirido mediante una transacción. Tras un instante de vacilación, también escribió una carta a los hijos del abismo, aunque sentía que era improbable que alguna vez la leyeran. El gusano suspiró y dejó la pluma. No se atrevió a contarle a su primogénito la verdad sobre su muerte cara a cara, solo por carta. A su segundo hijo, debía confiarle algunos asuntos relacionados con el sueño de Chushin, y también debía disculparse. En cuanto a su tercera hija, tarde o temprano tendría que saber cuál era su parentesco cuando creciera, aunque se negara a reconocerlo. El gusano alzó un fragmento blanco. El amuleto del alma del rey había sido partido por la mitad por él. Una mitad estaba en su mano y la otra se la había dado al número 1. Aún así, no quería que Chushin viera su cadáver, aunque ella ya había presenciado su muerte. Si modificaba ligeramente la trama para que ella investigara el proceso, quizás el recipiente aprovecharía la oportunidad para destruir su cuerpo sin dejar rastro. El gusano sacó una hoja que brillaba con una luz pálida, levantó su túnica, se abrió el cuerpo e insertó el fragmento. Unas gotas de sangre pálida cayeron, y el gusano lanzó un hechizo curativo. La herida sanó al instante. Cerró los ojos, contando mentalmente. 3, 2, 1 y una tremenda ola de dolor lo asaltó, y casi cayó del trono. El gusano se acurrucó, gimiendo temblorosamente. Si tan solo lo hubiera sabido, lo habría perfeccionado aún más, es tan doloroso, pero en su corazón sabía que el fragmento estaba absorbiendo esencialmente su poder, y por mucho que lo refinara meticulosamente, el sufrimiento no disminuiría significativamente. Otra oleada de dolor intenso golpeó, y el gusano se convulsionó violentamente, cayendo aún del trono. El pálido palacio estaba sin vida. Su patético amo yacía acurrucado en el frío suelo, casi perdiendo el conocimiento. Tras un largo rato, el dolor se desvaneció como la marea, pero la debilidad lo siguió. El gusano ya no tenía fuerzas ni para extender los brazos. Yacía en el suelo, respirando con dificultad. Hace un frío que pela en el suelo. Si tan solo se hubiera puesto el traje de Navidad que le regaló Chushin, pensó vagamente. Esta chaqueta negra de Banta no abriga nada. El gusano se quedó dormido. Finalmente despertó cuando los pegajosos tentáculos del vacío atraparon al gusano. La pálida luz circundante había desaparecido por completo, dejando solo una oscuridad malévola. El vacío había llegado. El gusano se percató de repente de que seguía tendido en el suelo. Se puso en pie con dificultad, se liberó furioso de los tentáculos y dispersó uno con un hechizo pálido. No podía morir tan fácilmente, al menos no como un perro arrastrado por el suelo. Él había elegido su propia muerte. El vacío no lo insultaría. Los tentáculos, en plena regeneración, se agitaban violentamente pero no se atrevían a avanzar. El gusano se subió al trono, sonrió con desdén y, con un gesto provocador, les hizo una seña a los tentáculos con el dedo. Los tentáculos enfurecidos se enroscaron instantáneamente a su alrededor, erosionando su cuerpo, rompiéndole el cuello y devorándole el alma. El gusano sintió cómo su cuerpo perdía vitalidad gradualmente, acercándose poco a poco a la muerte. Sin embargo, su conciencia era increíblemente lúcida, e incluso sintió que, aparte de un poco de frío y dolor, no era demasiado insoportable. Su cuerpo empezó a calentarse. Sabía que era su último aliento. Cerró los ojos, sintiéndose tan a gusto como si hubiera vuelto a ser uno nuevo. Le pareció ver a Chushin extendiéndole la mano en una luz brillante. Sus hijos, los 5 caballeros, Monomon y sus compañeras, su esposa, estaban detrás de ella. Vamos, pequeño cabeza de tenedor. Chushin tuvo una pesadilla. Hacía mucho tiempo que no tenía un sueño de verdad.
Soñó que el gusano era tragado por el mar del vacío, su luz atenuándose hasta convertirse en un cadáver sin vida. Usó todas sus fuerzas, pero solo logró recuperar el cadáver del gusano. Sostuvo el cuerpo frío entre sus brazos, intentando encontrar su alma perdida. Sintió dolor en alguna parte. Se agarró el pecho, gimiendo de agonía. Espera, no parecía dolerle ahí. Se levantó en silencio y miró su espalda, donde tenía atascada una motosierra. Chu Xin despertó. Grande, no bloquees el paso. Un viejo escarabajo le pinchó el trasero con su uña, enfadado. Lo siento, dijo Chu Xin, poniéndose rápidamente de pie. ¿Eres un peregrino novato? Con tu tamaño, deberías tomar el camino principal, ir a Boca Sucia y tomar el ciervo nido sagrado, suspiró el viejo escarabajo con resignación. Además, en Nido Sagrado tenemos refugios construidos especialmente para peregrinos. Si estás cansado, ve allí. No duermas en cualquier sitio. Gracias, dijo Chu Xin mirando al insecto anciano, sintiendo que le resultaba familiar. Un momento, ¿no es este el insecto anciano? No hace falta que me des las gracias, es mi trabajo. Soy responsable de guiaros, forasteros, dijo la insecta ancestral mirando hacia atrás. Oh, otro pequeño viajero. Chu Xin se giró y una pequeña figura familiar apareció ante ella. Cuencas oculares huecas, una pálida cáscara de cabeza y una capa polvorienta. Era un recipiente. Chu Xin permaneció en silencio, esperando a que el otro hablara primero. De lo contrario, si confundía al recipiente, este pequeño seguramente armaría un escándalo, ¿eh? ¿Se conocen? El anciano insecto sudaba profusamente. Llevaban casi 5 minutos mirándose fijamente. No podían tener rencor, ¿verdad? El clavo en su mano era solo de adorno. Si empezaban a pelear, ¿debía correr a la izquierda o a la derecha? Chu Xin también sudaba a mares. Sería uno de esos recipientes que se hacían los consentidos y le preguntaban a quién salvaría primero si el gusano y ellos cayeran al mar del vacío. Sería otra prueba para ella. Pero no tenía ninguna característica distintiva, no podía reconocerlo. La nave permaneció inmóvil. La atmósfera se volvió cada vez más inquietante. Finalmente, el anciano se armó de valor. Os llevaré a los dos a Boca Sucia. Luego salió corriendo como si huyera. El recipiente pasó junto a Chu Xin, corriendo a grandes zancadas para alcanzar al insecto anciano. El culpable Chu Xin lo siguió de cerca, siguiéndolo paso a paso. El anciano llegó a Boca Sucia llorando. Aunque le dolía la espalda y tenía calambres en las piernas por correr, al menos no tenía que preocuparse de quedar atrapado en el fuego cruzado si las dos deidades luchaban. Debió de haberse librado de ellos, ¿verdad? Pero cuando miró hacia atrás, descubrió que el paso del grande cubría 7 u 8 de los suyos, y el pequeño se movía más rápido que un campeón de velocidad. Cuando él se detuvo, ambos se detuvieron al unísono, mirándolo como diciendo: ¿Ya no te vas? El Derbut empezó a preguntarse si estaba siendo ocioso, por qué tenía que cubrir un turno tan peligroso para su viejo amigo. Finalmente, condujo a estos dos grandes dioses a la casa más grande de Dirtmouth, les advirtió que no lucharan entre sí y luego huyó. Chu Xin sintió que el insecto anciano era un poco extraño, pero ahora no era el momento de considerar sus problemas. De acuerdo, pierdo, no te reconocí, dijo Chu Xin, rindiéndose ante el recipiente. ¿Cuál es tu número? La nave no reaccionó, la miró en silencio, escuchando atentamente. Sigues enfadado, ¿eh? Chu Xin se inclinó lentamente y luego, de repente, se inclinó hacia adelante, mirando la parte posterior del caparazón de la cabeza del recipiente. Cuando llegó al abismo, había asignado números a todos los recipientes. Quería ver cuál de los pequeños era. Chu Xin miró sorprendida la parte posterior del caparazón del recipiente, donde había un número borroso e irreconocible. 2045. Eres tú. Chu Xin no esperaba que el primer recipiente con el que se encontrara fuera el pequeño caballero. Se tumbó en el suelo y lo saludó. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? ... El pequeño caballero miró a la criatura que yacía en el suelo, a su misma altura. No la reconoció. ¿Puedes darme algún tipo de reacción? Chu Xin sintió que algo no andaba bien. El pequeño caballero permaneció inmóvil. En ese momento, era incapaz de expresar sus pensamientos. Había regresado allí convocado por algún poder inexplicable. Pero Chu Xin no lo sabía.
Pensó que tal vez ese niño había estado vagando afuera demasiado tiempo, no había visto ningún ser inteligente y había olvidado cómo comunicarse. Chu Xin alzó la mano, preparándose para potenciar al pequeño caballero. No había necesidad de preocuparse por la activación del sistema, pues al revisar el panel antes, notó que la misión principal, estancada en décadas, había comenzado a avanzar. 3%. Aunque desconocía cuándo o cómo se había producido ese aumento, esos 2 puntos porcentuales le indicaban claramente que la misión principal había comenzado oficialmente y que no volvería a ser teletransportada a corto plazo. De lo contrario, no podía imaginar a qué punto del tiempo sería enviada a continuación. ¿Qué? ¿Te refieres a Silksong? ¿Existe siquiera ese momento en el tiempo? Chu Xin le puso la mano encima, manteniéndola allí durante 2 minutos completos antes de retirarla. El pequeño caballero seguía mirándola inmóvil, con la mirada vacía. Chu Xin frunció el ceño. No, ella sabía lo que estaba mal. Aún conservaba cierta impresión del pequeño caballero. En aquel entonces, 7 u 8 receptáculos la habían enviado al portal de sangre azul del abismo, y el pequeño caballero era uno de ellos. Como el número del pequeño caballero era el 2045, homófono de R045, lo recordaba con especial claridad. Los vessels de aquella época eran generalmente un poco sosos, pero no carecían por completo de emoción. El pequeño caballero ahora, le recordaba al anciano cuando emergió del abismo. No, el anciano aún mostraba algunas reacciones emocionales por aquel entonces. El problema actual del pequeño caballero era mucho más grave que el del anciano. Chu Xin estaba segura de que ante ella se encontraba un recipiente completamente puro. Chu Xin se acarició la barbilla pensativa y luego retiró la mano. El pequeño caballero se dio la vuelta y se marchó. Espera, toma esto, dijo Chu Xin, sacando un colgante y entregándoselo al pequeño caballero. Este lo tomó y se marchó sin mirar atrás. Chu Xin asomó la cabeza por la puerta y observó al pequeño caballero saltar al pozo. Luego, en silencio, sacó su teléfono. En él se veía un mapa con un punto rojo que se movía lentamente. Aunque desconocía por qué el impasible caballero había regresado a Younest a pesar de que el sello de la radiance permanecía intacto, comprendía que era improbable que pudiera viajar con él. Su pequeño cuerpo podía colarse fácilmente por diminutas grietas, pero ella no, y el caballero no la esperaría. Solo podía darle un dispositivo de rastreo para que lo llevara puesto, y luego ella tomaría un atajo para seguirlo. Chu Xin se dirigió a la estación de los ciervos, donde un grupo de ciervos esperaba a sus clientes. Chu Xin eligió el ciervo más grande y antiguo. Rumbo al fin del reino. Aunque anciano, el viejo ciervo aún rebosaba vitalidad. Mientras corría, charló con Chu Xin. ¿Es tu primera vez en Younest? He estado aquí varias veces hace mucho tiempo y he montado en Stag antes, respondió Chu Xin. Los caminos del túnel de Stag no eran tan anchos en aquel entonces. ¿Tan pronto? No habría adivinado que eres tan viejo. Recuerdo que mis padres aún trabajaban entonces, dijo el viejo ciervo, sumido en sus pensamientos. Mi madre era la cierva real, cuando el viejo rey aún no había abdicado. Espera, ¿qué has dicho? Chu Xin estaba conmocionada. ¿Ese malvado cabeza de horquilla abdicó? ¿A quién le cedió el trono? Parece que hace mucho que no vuelves, dijo el viejo ciervo, girándose. Esto fue hace mucho tiempo. El viejo rey, que llevaba años sin aparecer, se presentó en la coronación del nuevo rey, anunciando su abdicación y el fin definitivo de la plaga de Younest. Una vez vi la figura del rey a lo lejos, pero el viejo rey resplandecía tanto que no pude ver nada con claridad, ni siquiera al nuevo rey. En efecto, era el gusano. Le encantaba brillar como una luciérnaga cortejando en eventos importantes. ¿Sabes quién es el nuevo rey? Aunque el viejo ciervo dijo que no lo había visto con claridad, Chu Xin volvió a preguntar. ¿El actual rey? Se dice que es descendiente del antiguo rey, pero ni siquiera sabemos si es hombre o mujer. También es solitario como el antiguo rey, dijo el viejo ciervo, negando con la cabeza. Sin embargo, el nuevo rey ha sido diligente y concienzudo desde que asumió el cargo, y además es un rey sabio. ¿El gusano eligió un heredero de entre los recipientes? A Chu Xin le pareció un tanto extraño. ¿Por qué abdicó el viejo rey de forma tan inexplicable? ¿Cómo íbamos a saber esas cosas nosotros, la gente común? Quizás estaba demasiado cansado y quería descansar. Oh, huésped, ha llegado a su destino. Por favor, baje, y que tenga un buen día. Lo sé todo.
La voz excitada del gusano se detuvo de repente. Giró la cabeza con rigidez, forzando una sonrisa en su rostro. ¿Qué sabes tú? Buque. Al oír esas dos palabras, el último resquicio de esperanza en el corazón del gusano se desvaneció. Giró la cabeza, evitando la mirada de Chu Xin. ¿Cómo lo supiste? No dijo nada, simplemente avanzó y giró bruscamente la cabeza del gusano para que la mirara. El asombro en sus ojos se transformó gradualmente en terror. Su voz sonó un poco seca. Tú y ese recipiente y... ¿Lo entiendes ahora? Chu Xin lo miró fijamente. Dime, rey pálido, ¿por qué debes enfrentarte a la radiación? Sintió que el gusano temblaba. ¿Sabes cómo transmigré la última vez? Lo interrumpió. Resucité a varios miembros de la tribu de la polilla, con la esperanza de que su fe prolongara el tiempo de recuperación del resplandor. Me apresuré a encontrar a Hegemol sin detenerme. Esperaba que aún tuvieras la oportunidad de enmendar tus errores. Y es demasiado tarde, dijo el gusano cerrando los ojos. En aquel momento, la plaga ya era inevitable. Resucitar a más miembros de la tribu de la polilla habría sido inútil. Te lo dije desde el principio, ¿por qué no me hiciste caso? Chu Xin finalmente expresó las emociones que había reprimido durante años. Sabes lo peligrosa que es la radiance, incluso te mató y... De repente, el gusano extendió la mano y le tapó la boca. No menciones eso, dijo, guardando silencio un momento. No dejes que los dioses se enteren del poder que usaste contra mí. Lo he usado tantas veces que ya deben saberlo, dijo Chu Xin apartando su mano. No, solo yo y la radiance lo sabemos. Al principio pensé que estaría bien si solo yo lo supiera. Gusano, ¿qué quieres decir? Chu Xin encontró sus palabras discordantes. Parte de la razón por la que me enfrenté a la radiance fue por ti. El gusano se arrepintió de sus palabras en cuanto las pronunció. Chu Xin lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez. Yo. Lo hiciste por mi bien. Chu Xin incluso rió con ira. Mi querido rey pálido, si lo primero que viste al salir del cascarón no fui yo, si nunca hubiera aparecido en este mundo, ¿te habrías enfrentado a la radiación? El gusano permaneció en silencio, sin hablar. Chu Xin recordó las palabras del vidente en el juego. Mis ancestros abandonaron sin piedad la luz que les dio origen. No solo la traicionaron sino que incluso la olvidaron. De esa traición nació este reino. Sin ella, puede que el gusano no hubiera atacado tanto a la radiance, porque según la descripción del vidente, la tribu de la polilla se marchó voluntariamente pero su reino habría sido destruido igualmente por la radiance, solo que por una razón diferente. Ya había muerto a manos de la radiance una vez, ¿por qué no aprendió la lección? ¿Acaso crees que, puesto que puedo resucitarte, ya no le tienes miedo a la muerte? Y no creo que tu habilidad funcione conmigo ahora, murmuró el gusano, ya no soy un insecto y... ¿Qué dijiste? Y nada. Tío gusano, Chu Xin y ustedes dos se pelearon, preguntó una voz tímida. La persona y el insecto giraron la cabeza de repente. El pequeño avispón los observaba de reojo, sosteniendo una bola de seda. La expresión de Chu Xin se suavizó. Soltó al gusano y dijo: no, solo estamos jugando. Pero oh, no es nada. ¿Te llevo a ver algo divertido? Milímetros. Chu Xin se marchó con la avispa. El sirviente real que estaba junto al gusano no dejaba de disculparse. Majestad, no la vigilé y... Está bien. Puedes irte ya, quiero estar sola. Sí. El gusano estaba sentado en el trono, con una expresión de cansancio en el rostro. En realidad no le había mentido a Chu Xin. Ella ya no podía resucitarlo. Porque después de la fundación del reino, el gusano ya no era un verdadero ser superior. Era un país. Cuando el país vivía, el gusano vivía. Cuando el país perecía, el gusano moría. Si él moría, significaba que todo Ayonest estaba acabado. Para que Chu Xin lo resucitara, tendría que resucitar un país entero. Ningún poder podría lograrlo. Ninguno. El gusano no había decidido si morir. Una voz le dijo: escóndete. Aférrate a la vida así, y tu reino no será destruido del todo, ya has cometido muchos pecados. Añadir uno más a abandonar a tu pueblo no importará. De esta forma, Ayonest podrá continuar. Sabía de dónde provenía esa voz. Ese era su instinto. Como las abejas que recolectan miel o las mariposas que baten sus alas, fue el instinto de un ser superior.
Los seres superiores son existencias que trascienden a todas las demás criaturas del mundo. Para un ser superior, ¿qué es lo más importante? Lo más importante para un ser superior es el instinto, un instinto al que no puede negarse. Los seres comunes difícilmente pueden comprender este concepto. No entienden por qué algo podría ser más importante que el cuerpo y el alma. El instinto de un ser superior es su único defecto. El instinto de un reside en las plantas y los sueños. Su mente brillante soñó una vez con hojas y llenó la caverna de follaje. Suele dormir, y mientras duerme, su cuerpo segrega un líquido ácido y potente que perjudica a quienes dependen de ella. Cuanto más tiempo duerme, más líquido se acumula. Debe despertarse constantemente para controlar el ácido y evitar que dañe a su gente. El instinto de la dama blanca es la reproducción, y solo la reproducción. Da a luz, pero no cría a sus hijos, al igual que la mayoría de las criaturas prolíficas de la naturaleza. Del mismo modo que no se puede esperar que un pez luna cuide meticulosamente sus 200 millones de huevos, la naturaleza no lo permitiría. De lo contrario, el océano estaría repleto de peces luna, aunque de todas formas no podría proteger la mayoría de sus huevos. Pero como ser superior, la dama blanca puede proteger a todos sus hijos, por lo que su forma vegetal conlleva inherentemente una atadura emocional. Por eso no le importa el sombrero verde que lleva en la cabeza. De hecho, ya le resulta bastante difícil sentir culpa y vergüenza por sacrificar a su descendencia. ¿Y qué hay del gusano? ¿Cuál es su instinto? El reino es su cuerpo, y también su instinto. Expandir territorio, cuidar de su gente, desarrollar tecnología, ese es su instinto. La continuidad de la civilización, por supuesto, eso también. Si protegía su propia vida, entonces teóricamente el reino no moriría. Este gigante se aferraría a la vida con su alma. El rey. Como no tenía el poder de los sueños, tomó prestado el sueño verde de engañó a la pesadilla para que le diera su sueño carmesí y trasladó el palacio al sueño de una marioneta del rey, añadiendo un poderoso sello. El gusano no había decidido si morir. Así pues, trajo al sueño a los vasallos reales que aún vivían. Si fuera el único habitante del sueño, la soledad lo enloquecería. Tomar prestado el poder de la haría caer en un largo sueño, podía adivinar lo que Isma haría para defenderse del ácido. Había cometido otro error. Se sentó en el trono, contando sus pecados. El gusano había decidido si morir o no. Así pues, no permitió que el títere del rey, que contenía el sueño, abandonara la antigua cuenca, la cual ya había perdido la protección de la luz pálida. Hacerlo era peligroso, pues el vacío podía surgir en cualquier momento. Dirigirse al pico de cristal habría sido la mejor opción. El final de Chu Xin confirmó su conjetura. Los dos finales más idóneos eran sin sueños y flor delicada, pero ambos requerían un corazón vacío. Sabía que, para que el alma de su rey evolucionara hacia un corazón vacío, tendría que sacrificar algo más. Jugó con el alma del rey, que contenía la mayor parte de su poder. Le debía demasiado al barco. Tuvo que usar su muerte para traer paz a esas almas agraviadas. Una muerte exactamente igual a la suya. Su instinto le advertía frenéticamente. Incluso si se sacrificaba para matar a la Radiance, el reino construido sobre las ruinas ya no sería Allounest. Debes vivir por tus súbditos. He pagado un precio demasiado alto por mis súbditos. Creo que ahora puedo compensar un poco a mis descendientes, pensó. Abandonó el trono, acariciando las palabras grabadas en la tablilla de piedra que había junto a él, y añadió la última frase. Eternos en promesa, malditos en descendencia. Regresó al trono, vertió todo su poder en el alma del rey, luego la dividió en dos, entregando una mitad a una pálida raíz. Te lo llevas. La pálida raíz tembló, se enroscó alrededor de esa mitad del amuleto y permaneció inmóvil durante un largo rato. Ir. La raíz finalmente conservó el amuleto y poco a poco se desvaneció. Él se reclinó en el trono, tragándose la otra mitad del amuleto. Sus restos deberían impedir que el vacío robe el amuleto, pensó. Decidió morir. Tras pasarle este pensamiento por la mente, se sintió mucho más ligero, e incluso pensó con cierta diversión que sus restos solo se harían añicos después de ser golpeados varias veces por un clavo. Hizo que el títere del rey, que portaba el sueño, se sentara a esperar. Su instinto gritaba frenéticamente, diciéndole que corriera, que se marchara. Sintió el instinto salvaje en su interior y soltó una risita.
En serio, cuando murió, ¿acaso no lo golpearon brutalmente, lo aplastaron y lo amasaron, llorando por sus padres? Incluso lo amenazaron con que, si no obedecía, lo golpearían de nuevo. Capítulo 10. Y ahora le pesa en la cabeza. Todavía le hace falta una paliza, ¿eh? Sacó papel y pluma y comenzó a escribir una carta. Él no sería como ese tipo tan despistado que lo olvidaba todo, ni siquiera dejaba una carta. Quería dejarle todo por escrito para que ella lo viera. Aún no la había visto llorar por su culpa. Cuando el gusano revisó la carta por tercera vez, de repente se detuvo y luego levantó la vista. Ah, ya está aquí. Sintió como los zarcillos del vacío invadían el cuerpo del títere del rey, y un poder oscuro irrumpió en el palacio. En ese caso, todo el palacio se corromperá, pensó, esto no es bueno. Así que tarareó una melodía y encontró un atajo para que el vacío entrara en la sala del trono. Los títeres del rey que rodeaban el trono instintivamente corrieron a protegerlo, pero todos fueron consumidos por el vacío. Se suponía que eran la última barrera para la nave entrante, pensó con un dejo de pesar, pero ahora no tenía poder y no podía ordenarles que se alejaran. El vacío llenó la sala del trono, devorando con avidez su cuerpo y su alma debilitada. Aquella sensación era, sin duda, terrible. La conciencia del gusano comenzó a nublarse. Tras haber pagado tanto, ese era el destino que merecía. No tenía objeciones. Chushin, la oscuridad lo engulló por completo. El pequeño sintió una llamada inexplicable, que provenía de su linaje, arraigada en su cuerpo, impulsando sus instintos. Atravesando llanuras, escalando montañas, nadando grandes ríos y desafiando vendavales, finalmente llegó a la tierra invocada. Un reino llamado Ayounest. Antes de entrar al reino, una criatura gigante bloqueaba el camino. El pequeño se quedó inmóvil, y un insecto anciano lo despertó. La criatura gigante siguió mirándolo fijamente, sin intención de atacar. El insecto anciano nos dijo que lo siguiéramos, así que lo seguimos. Al llegar al santuario, la criatura gigante comenzó a hablar, y nosotros escuchamos. La criatura gigante otorgó una bendición que aumentó la velocidad de recolección. La criatura gigante entregó un colgante misterioso, cuyo propósito se desconoce. Entrando al subsuelo desde el pozo, dirigiéndose hacia la tierra invocada. ¿Puedes salvar a mis hermanos? Por favor. Te daré una recompensa. Un gusano pidió ayuda para encontrar a sus parientes, ofreciendo geo, que fue aceptado. Gracias. Nos discriminan porque somos débiles. Pensé que nadie nos ayudaría, gusanos. No me atrevo a ir a la policía, hermano, y da igual, hablemos de otra cosa. Mi abuelo me contó que nuestra situación actual es mucho mejor que durante la época aristocrática, cuando la mayoría de nuestros parientes eran tratados como ganado por el clan Rutin. Todavía podemos recibir educación y tener trabajo, así que quizá no debería quejarme a estas cosas. Toma esto. Aunque no es mucho, puedes comprar algo útil con ello. Oh. ¿Quién emerge de la oscuridad? Dios mío, qué aspecto tan aterrador. Un rostro demacrado y un arma maligna. Debe ser algo muy importante lo que te ha traído a este próspero Ayounest, pero no te preguntaré qué es. ¿Acaso me has encontrado porque necesitas mi ayuda? No digas más, amigo. Te daré un regalo, un pequeño hechizo travieso que yo mismo inventé. Es perfecto para un pequeñín como tú. Oh. Un chamán caracol otorgó el espíritu vengativo. Oh. Por fin te despiertas. Disculpa, debí advertirte sobre el poder de este hechizo. Te estuve vigilando mientras dormías, pero luego me quedé dormida yo también. Oh. Ahora que estás despierto, quisiera pedirte un favor. Claro que no es para devolverte el favor, sino simplemente porque ahora somos amigos. Verás, un monstruo enorme y aterrador irrumpió en el centro del templo, intentando robar los tesoros que había dentro. Esto es un sacrilegio. Si pudieras adentrarte en el templo y ayudarme a acabar con ese individuo, te lo agradecería enormemente. Ese tipo no es fácil de vencer, pero tu nuevo poder te hará estar más igualado con él. Amigo mío. Oh. Al llegar al templo, encontraron a Baldur rebuscando entre las cosas en el centro del mismo. Qué raro, ¿cómo es posible que un templo tan grande no tenga ni un solo tesoro? Es pobreísimo, ¿eh? ¿Un pequeñín recién salido del cascarón? ¿Vienes a jugar a un juego de aventuras? Es muy peligroso aquí, date prisa y vuelve a casa con tu madre. El enemigo Baldur desenvainó Nile, atacó, sin éxito. Pequeño,
Tu ataque es prácticamente indoloro, si no tienes verdadera habilidad, date prisa y lárgate. Espíritu vengativo liberado. ¡Ay! Me equivoqué, me equivoqué. El enemigo Baldur se convirtió en una bola y rodó lejos, escapando. Al avanzar, algo más, llamado, cambió de dirección y destruyó Radiance. Hola. Es un verdadero placer encontrarse con otros viajeros en los senderos olvidados. No eres grande, pero pareces muy capaz. Soy Kirel. Disfruto especialmente de las tierras desconocidas. Su nombre es Kirel.